Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a este tip informativo para que nos ayuden a buscar el análisis, el sentido del episodio que nos entregó Dani Mendoza en el día de hoy, que para mí sinceramente es el que más indignación me ha causado por lo permisivo que hemos sido nosotros, más allá de lo permisivo que ha sido la justicia colombiana, la clase política de nuestro país, es nosotros mismos como colombianos, que todavía hay gente que está viendo las evidencias y siguen adorando y justificando y diciendo eso es mentiras. Pero bueno, total. Dani Mendoza comienza desempolvando la historia reciente del país diciendo algo que tal vez deja sorprendido a muchos. El primero en denunciar los vínculos de Uribe con el narcotráfico fue el papá del que hoy rige como presidente de Colombia, impuesto por el protagonista de esta historia. ¿Cómo la ven ustedes? O sea, eso hay un solo masacotero ahí en la política colombiana. El papá del que hoy nos rige presuntamente se disgustó con el protagonista de esta triste historia porque era lo que es. No es lo que era, es lo que es y sigue siendo hasta el día que nosotros lo permitamos. Vamos a escuchar esta parte del relato de Dani Mendoza. Transcurría el año de 1981 cuando don Iván Duque Escobar, el papá, siendo gobernador de Antioquia, programó un viaje exclusivo para informar al presidente de la República, Julio César Turbay, que el joven Uribe, quien para esa época empezaba su carrera burocrática, era socio del cartel de Medellín y que, desde su cargo recién estrenado como director de la Aeronáutica Civil, repartía licencias de vuelo y autorizaba las pistas de las tantas aeronaves que subían y bajaban cargadas de cocaína. Mendoza cita un artículo del Espectador publicado el 22 de abril de 2018 por el periodista Joy Ackerman. Dice: Iván Duque Escobar, padre del hoy candidato presidencial Iván Duque Márquez, fue gobernador de Antioquia entre el 23 de marzo de 1981 y el 20 de agosto de 1982 por designación del presidente del momento, Julio César Turbay Ayala. En marzo de 1982, el gobernador de Antioquia reconoció en una entrevista con la revista Cromos que en Medellín personas decentes estaban conviviendo y ayudando a los mafiosos. Ya eso lo sabían los gobiernos colombianos. Y lo peor es que dicen las cosas, las aceptan, pero sigue el mismo flagelo. ¿Qué significa eso? Que ellos dicen las cosas porque tienen que decirlas, ¿no? Cada vez que los gobiernos tienen que entrar a revelar algo es porque se ha dado un movimiento de prensa, un movimiento periodístico que los pone entre la espada y la pared para que reconozcan algo, pero no es porque ellos no lo supiesen, sino que sí. Bueno, vamos al caso de la señora Vice, que la prensa salió diciendo, hablo de la prensa esa perversa, ¿no? Porque a eso es lo que nosotros conocemos como prensa, lo alternativo lo llamamos de otra manera, así nos acostumbramos. Entonces la prensa, la gran prensa colombiana comenzó a decir, la vicepresidenta Marta Lucía ha revelado. Ella no reveló nada, lo dicen en uno de nuestros capítulos. La obligaron a decir o a reconocer públicamente lo que por tantos años había ocultado. Esa declaración tenía que ver con un enfrentamiento que el entonces gobernador había tenido recientemente con el director del Departamento de la Aeronáutica Civil, Álvaro Uribe Vélez, dice el recorte de prensa del Espectador. Según una columna del Espectador en enero de 1980, el señor Uribe Vélez fue nombrado en reemplazo del señor Fernando Uribe Senior, quien había sido asesinado por el cartel de Medellín por negarse a otorgar licencias a avionetas vinculadas a narcotraficantes. Es ahí donde uno le causa indignación. A la gente buena de este país, no solamente a ese señor, como dice la nota de Dani Mendoza, un hombre probo, cumplidor de su deber, que estaba con la ilusión tal vez o la emoción de estar ejerciendo bien su cargo, lo asesinaron, como han asesinado a mucha gente que se ha atrevido a enfrentar con la verdad a esos carteles de la mafia que nos gobiernan, y ellos siguen. O sea que aquí el país está hecho para los malos, pues. Entonces, a toda la gente que ha podido cambiar la historia de nuestro país, que nos ha podido entregarle al país una historia diferente a la que le hemos entregado a nuestros hijos, o la que los padres nuestros nos entregaron también a nosotros. Esa gente que pudo haber cambiado la historia, entonces ya hace 3 metros bajo tierra. Pero es culpable el gobierno, ellos son culpables, ellos somos nosotros. Porque también sí es cierto
que se dice, no, lo que pasa es que la registraduría es la que los elige, no podemos negar que hay una gente apasionada por esos círculos mafiosos. Los defienden, los justifican en todo. Ahora, la pregunta que me surge a mí después de ver la nota, ¿eliminó el cartel de Medellín a Fernando Uribe Senior para montar a este hombre que tanto daño le ha hecho al país? Esa es una pregunta que yo me hice. Si recabamos en la historia y nos encontramos que Alberto Uribe Sierra, papá del engendro del mal, era socio de Pablo Escobar, su relación con el helicóptero y Tranquilandia lo confirma, ¿cierto? Si a Fernando Senior Uribe lo asesinó el cartel de Medellín porque este se oponía a otorgar licencias al narcotráfico y en su reemplazo nombran a un hijo de un socio del cartel, ¿qué supone uno? ¿Quién pudo haber ordenado la muerte de ese señor? ¿Para beneficiar a quién? ¿Para poner a una de sus fichas? Eso está evidente, eso no hay más que buscarlo. O sea que el hombre está, el crimen está ahí, desde él le gustó eso y ahí se hace sostenido, derramando más sangre inocente. Si uno se pone a buscar cosas por ahí, a rebuscar cosas en la historia, se encuentra uno cosas interesantes. Por ejemplo, miren lo que dice en una entrevista el periodista Ignacio Gómez, que venía haciendo unas investigaciones muy exhaustivas frente al caso de este señor. Dice, para la época, esto es una entrevista del 28 de noviembre de 2002. Ignacio Gómez lo conocían, le decían Nacho Gómez. Ignacio Gómez responde a una pregunta en esa entrevista y dice lo siguiente: por el trabajo de los antecedentes que relacionan a Álvaro Uribe Vélez con el cartel de Medellín. Es una investigación que se hizo en 5 partes. Una de ellas tenía que ver con la coincidencia cuando Pablo Escobar era miembro del Congreso y tenía muchísima actividad política o proselitista en los barrios pobres de Medellín. Y por entonces Álvaro Uribe era el alcalde de Medellín y hacía programas muy paralelos a los de Pablo Escobar. Después Álvaro Uribe fue director de la Aeronáutica Civil. Antes de él, desde 1954 hasta 1981, el Estado había concedido 2.339 licencias y durante los 18 meses que él ejerció, concedió 2.242 licencias, muy poco menos que en los 35 años anteriores, con el agravante que muchísimas de esas licencias, como 200, quedaron en manos del cartel de Medellín y una de ellas, al menos una de ellas, quedó en manos de su papá, quien fue asesinado un tiempo después por las FARC. O sea que el señor por poquito entregó en 18 meses lo que todo el gobierno había entregado en 35 años. Y como dice Ignacio Nacho Gómez en esa entrevista, él lo venía investigando hacía rato, que por lo menos 200 quedaron en manos del cartel de Medellín. Realmente es desesperante la pasividad de nosotros los colombianos, que hemos permitido todo esto que un hombre haga y deshaga con nosotros. Pero hay otro patrón muy particular aquí, y es lo que dice también en la narrativa Dani Mendoza, que habla de que al señor ya lo venía investigando el Departamento de Estado de los Estados Unidos, lo venía relacionando con los carteles de la mafia aquí en Colombia. Y ese es un contar diario en la vida pública nacional e internacional, que Estados Unidos lo viene investigando. Incluso un embajador, Fraiche, que murió de pronto también. Falta ver que no le hayan dado la misma receta que le dieron al ingeniero este, que era un testigo clave contra Néstor Humberto Martínez, o a Merchán. No le hayan dado también, bueno, uno no sabe. Pero ese Mike Fraiche, creo que se llamaba, ese embajador estadounidense que en Colombia, ya lo había señalado. Entonces uno llega a la conclusión de que hay una alianza perversa entre el cartel de este señor, que es el protagonista de esta triste historia, y los mismos Estados Unidos. O sea, Estados Unidos está contribuyendo también a la degradación social de nuestro pueblo, contribuyendo entonces también al crimen de nuestros líderes políticos que se están oponiendo al negocio de la mafia de ellos. Porque mire, hoy casualmente, mientras el pueblo colombiano está pendiente a conocer la historia delincuencial de este tipo, a buscar el porqué de las cosas, Noticias Caracol entreteniendo con un tal Saad, que de eso vamos a hablar también en cualquier momento, y el gobierno de Maduro, buscando en Maduro lo que tenemos aquí en Colombia de sobra. Pero eso es para distraer. Unos periodistas serios deberían ser solidarios con Dani Mendoza, porque él tiene una ética quizás mejor que cualquiera la de ellos,
y ellos están distrayendo en vez de darle valor a un colega que está exponiendo su vida, destapando eso, y los medios de comunicación convencionales hablan como si nada estuviese pasando. Eso es indignante, que la prensa no sea solidaria con su propio gremio, dejando una persona que sin sueldo, que sin nada, exponiendo su vida, que quizás lo tratarán como un loco. Uno no se alcanza a imaginar qué pensará él cada vez, será hoy que vendrá, de dónde vendrá el tiro, todo eso lo desespera. Los que han vivido esa situación podrán contarlo. Entonces hay una alianza perversa entre Estados Unidos y estos que nos han gobernado en Colombia, porque hay muchos méritos, muchas relaciones. Mire, lo del Ñeñe Hernández, no más, lo más reciente, los dineros del narcotráfico con este señor Iván Duque, y los Estados Unidos no se ha pronunciado para nada. O el caso de Guaidó, que lo reconocen como presidente a pesar de salir en fotografía lo más de campante mostrando sus alianzas con la banda Los Rastrojos, y el gobierno de Estados Unidos no se refiere para nada, están detrás de Nicolás Maduro, que no tienen esos antecedentes. Cada vez que el gobierno de Estados Unidos ignora lo que pasa en Colombia con las mafias aquí, lo que pasa con Guaidó, empiezo a creer de verdad que el señor Nicolás Maduro es una víctima del gobierno estadounidense, y con él el pueblo venezolano. Entonces, ¿hasta cuándo vamos nosotros a permitir eso? Esa fue la enseñanza que me dejó a mí hoy el capítulo, este episodio 4 de la serie documentada del señor Dani Mendoza. De verdad que tenemos que seguir explorando. Era la opinión, queremos también conocer la opinión de ustedes. Muchas gracias de verdad. Y ya está bueno de tanta indignación en las redes. Nos va a tocar en cualquier momento y decirle al fiscal, ya no más, estamos cansados. Ahora es que vinculando a Petro, no, para nada, está buscando archivar un proceso que es evidente, no ha abierto ninguna investigación y están presos, son los que investigaron. Y eso sucede porque nosotros somos permisivos. Nosotros sabemos que ellos son unos delincuentes, ellos mañana le da la gana, pueden poner preso a media Colombia. Y nosotros no lo aguantamos. O sea, la gente, ya basta de ese cuento, es que los buenos somos más, pero ¿cuándo lo vamos a demostrar? Regálenos su opinión, no se les olvide suscribirse a nuestro canal, opinen a favor o en contra, pero con mucho respeto. Soy Nelson el Charnero Ormesto, su reportero digital de Identidad Caribe. Muy pronto estaré con ustedes con otro tip informativo.